Hola, 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 buenos días, buenas tardes a todos los que están en la casa. Mm, mm, mm. ¿Dónde habré dejado esto? Mm, mm. Que dejarle de nuevo. Ya, perfecto. Comencemos entonces. ¿Dudas que tengan de clases anteriores? Profe, yo tengo una pregunta más como sobre la actualidad. Ajá. Es que, ¿qué pasa cuando un terreno está en sequía? ¿Eso se deteriora o va a seguir como con el mismo valor? ¿Para qué ocupo el terreno? Para sembrar. Em, entonces el terreno quizás se deteriora. Quizás no, porque en el fondo yo podría decir, oye, una cosa es seguir utilizándolo para que produzca en el fondo valor en uso, pero tú podrías terminar vendiéndolo o construir, ¿se entiende? Entonces quizá en esos casos es bien probable que no haya deterioro. Podría haber, pero quizás no. Diría que la sequía en el fondo es una señal del deterioro. Solamente tú querrías calcular cuánto voy a recuperar. Si lo vendo 100, si lo uso 80, digo ya, entonces lo mejor es venderlo por 100. Si contablemente para ti vale más que 100, entonces hay deterioro. Pero que haya sequía no es evidente que hay deterioro. Solamente esboza la idea de que podría haber deterioro. Ya, gracias, profe. ¿No hay de qué? profe, Ujú. el tema de las normas FOB y CIF nos había mostrado un cuadro la otra vez, dice dónde está. Se llaman Incoterms, así como términos de negociación internacional, y podrían googlearlo y ahí les va a aparecer si es SIF, si es FOB o si es cualquier otro, así como Exiting Warehouse o cosas así. Ya, gracias. ¿Hay de qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces. Nosotros habíamos quedado en la clase anterior en que si realmente tú tienes activos que dentro del activo hay más de un componente y ese componente vale mucho o vale una porción significativa del activo y además tiene una vida útil que es sustancialmente distinta, no que las ruedas duran 4 y el auto dura 5, sino que el motor dura 5 pero el auto dura 20, entonces quizás te convendría separar los componentes, la idea de descomponentización. Entonces, ¿eso qué va a influir? Como para entender la lógica. En un principio dijimos qué cosas incluyen propiedades planta de equipo, definición general. Valor inicial que debería tener una propiedad planta de equipo, si yo la adquiero o si yo la construyo. Después dijimos depreciación. Hay todos estos métodos de depreciación, vamos a ocupar depreciación lineal o depreciación basada en la cantidad producida. Además, podría separarse si es que hay ciertos componentes distintos y entonces se va a depreciar más en principio, menos después o al revés, pero en promedio va a ser exactamente la misma depreciación. Ya llegamos a la clase anterior. Decíamos, mira, para tú, fíjense que todo esto empieza a pasar cuando yo utilizo el activo, esa es como la secuencia lógica.
Cuando tú tienes el activo, podrías necesitar repararlo. Entonces, por ejemplo, tú tienes un automóvil y le haces el mantenimiento, digamos que le echo aceite. ¿Eso hace que el activo dure más o no? Sí. No, no. ¿No? Yo digo que hace que dure lo que tiene que durar, po. ¿Ya? O sea, No que lo prolonga, sino que hace que dure lo que debería durar. al revés, si no le echo aceite, entonces, Pero es que según yo, si no le echáis aceite al vehículo, ¿verdad? Cuando el vehículo te lo está pidiendo, al final no solamente vaya a cortar el funcionamiento, o sea, el tiempo de duración de un automóvil es un estimado solamente, puede durar más o menos dependiendo de qué tan bien lo cuidaste. ¿cierto? Pero cuando te dicen, por ejemplo, que el auto dura 10 años, es Ah. considerando que así los cambios de aceite al día y las revisiones y todo. Siempre Por tiran eso, un estimado más bajo. Siempre tiran un estimado más bajo. tal cual. Por eso que fíjense que Ah, lo que uno tiene que hacer es una estimación del negocio. Siempre tienen que hacer una estimación porque, oye, si yo lo mantengo en óptimas condiciones, capaz que dura más. Por eso que ellos te dan un estimado del menos. O al revés, yo digo, si yo hice todo lo que decían y duró menos, si la vida útil real es distinta a la vida útil económica. Por eso la empresa dice, oye, mira, realmente yo nunca le hago los mantenimientos que hice el concesionario, entonces me va a durar menos, pero ya eso tiene que sincerarse en la empresa. Partamos del supuesto en que la empresa dice yo voy a hacer los mantenimientos tal como dice el concesionario, entonces, o el fabricante y va a durar 5 años, 10 años o alguna cantidad. Tú no esperas no echarle el aceite, que puede ser un ahorro que va a hacer la empresa, pero eventualmente el auto va a fallar. Y si el auto falla antes, entonces hasta ahí llegó la empresa. ¿Se entiende? Entonces uno querría decir, oye, mira, si yo hago todo normal, fuera de que después en la realidad eso no pase, yo prefiero continuar con el activo. Entonces, si tú no le echas el aceite, no es que vaya a durar más, es que si no le echo el aceite va a durar menos, que no es exactamente lo mismo. En el comparativo dura más si le echo aceite, pero en el fondo estoy haciendo que funcione solamente. En cambio, y eso va a ser un gasto, eso es una reparación o una reparación menor. Realmente si tú dices yo le cambié el motor o típicamente en la minería, yo a las camionetas le puse una serie de refacciones que son específicas para eso, incrementa el valor del activo, por lo tanto es un costo, no es un gasto, es parte del valor del activo. Y eso se va a dar por una cantidad, por varias razones, pero las 3 razones que nosotros vamos a utilizar es, mira, si yo tengo un auto con refacciones específicas en la minería, por ejemplo, barra antivuelco, va a hacer que la vida útil sea más grande, más en kilómetros recorridos o más en años. Pero eso va a hacer que el activo dure más. Por lo tanto, si dura más, te genera más beneficio económico. Cumple con la definición de activo. Tú podrías decir, mira, yo tengo una impresora. La impresora le pongo tinta. ¿La tinta es una reparación o una mejora? Si yo le Reparación. pongo tinta a la impresora, Reparación. reparación. ¿Por qué? Porque estoy, ¿cómo se dice? Como reemplazando algo que ya tenía la impresora desde antes para su funcionamiento. O por eso, pero mejora la calidad de la impresión. No. Pues una inversión. Imprime más por minuto. No, Listo. Eso, es igual que la benzina, es un gasto. Entonces tiene que ver con el mantenimiento y piensen que en el total el valor es poco significativo. Bueno, quizá en el caso de la impresora la tinta es tan cara como la impresora, pero piensen en una impresora más bien industrial, ¿se entiende? El valor es poco significativo. En cambio tú dices, oye, le cambié el motor a la impresora y entonces ahora en vez de imprimir 20 páginas por segundo, imprime 60 por segundo. Entonces eso sí mejoró el rendimiento, por lo tanto para ti es más valiosa la impresora y por lo tanto el cambiarle ese motor debería agregar el valor a ese activo. ¿Se entiende? Y en último caso uno dice, oye, bañé la impresora en oro. ¿Imprime más rápido? No. No. ¿Va a hacer más impresión a través del tiempo? no.
Cuando falle y ya no la puedo usar más, ¿la voy a vender más caro? Puede ser. La bañé en oro. ¿No? Sí. Sí. Sí, pues, ¿cuánto valor pues. pierde el oro con el tiempo? 0. Nada. Por eso que se habla que el oro es un activo de refugio. La gente cuando dice, oye, el dólar se va a ir a cualquier parte, el euro a cualquier parte, va y compra oro. Es un activo de refugio. Entonces tú dices, oye, la impresora, si la impresora falla y se funde, ¿cuánto voy a recuperar por la impresora? Lo que valga en oro. ¿Ya alguien de ustedes ha tratado de vender una impresora que está mala en su casa? ¿Ven? 0. Nadie trata de hacer eso, un cacho. Uy, 2 lucas. Sí, imagínate, ya, te la vendo en 2 lucas y tengo que enviártela. Entonces en el neto salgo hacia atrás. No la vendo. ¿Se entiende? 0. Listo. Pero si está enchapada en oro, es distinto. Ah, no, pues vale 500 lucas porque tiene no sé cuántos gramos de oro. ¿Se entiende? Entonces, podría darse cualquiera de esas 3 condiciones y tú dices, ah, ya, si aumenta el beneficio por el valor residual, por el rendimiento, por la vida útil económica, entonces eso es lo que vamos a considerar una mejora, una reparación vital o mayor. Entonces tiene que ver con que tú cambiaste los asientos, cambiaste el fuselaje, cambiaste los motores, hiciste algo que agregaste y que tiene un valor sustantivo, no es de 2 lucas, pues es de 2 millones. ¿Se entiende? Si es más bien pequeño los mantenimientos del aceite o tú lavaste el automóvil, etcétera, entonces eso sería una reparación solamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se hace una mantención por 800.000 que implica cambio de aceite, limpieza y otros detalles a una máquina, pero además se le hace un ajuste con un cambio de motor que aumenta su capacidad productiva hasta 125.000 unidades o un año más de vida útil, por un monto de 10 millones haría una diferencia. 800 lucas es bajo comparado con el valor de la máquina, entonces una reparación y va directo a gasto. En cambio, los 10 millones parece ser un valor significativo y entonces se adhiere al valor de la propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Va a estados financieros distintos. En un caso va directo al estado de resultados, tengo menos utilidades, perdón, y en el otro caso va directamente al estado de situación financiera. Entonces los activos valen más. ¿Se entiende? Aparte, fíjense en esto. Tú le echas aceite. ¿Cuánto te dura el aceite del auto? Cierta cantidad de kilómetros. Ya, ¿cuántos años? No sé. Depende del cuánto lo uso. sé, pues. Depende del uso. Ya, 10.000 kilómetros, digamos que el mejor, hay otros menos, ya. 10.000 kilómetros. ¿Cuánto andan en un año? 50.000. ¿Se entiende? O sea, 10.000 kilómetros es poco para andar en un año. Entonces, uno diría, oye, con seguridad voy a consumir todo el aceite en un año. Entonces, fíjense que sería súper tonto activar el aceite y depreciarlo durante el año, porque al final igual llevaría todo a gasto. ¿Se entiende? En cambio, digo, oye, le cambié el motor. ¿Cuánto me va a durar? 5 años. Si yo llevo todo a gasto en un año o lo llevo en 5 años, como la parte de la depreciación del activo sí cambia, porque el 20% contra el 100%, en el otro caso el 100% contra el 100%. ¿Se entiende? Entonces, siempre todo esto va a ser una estimación. Realmente igual la depreciación que yo lleve al estado de resultados es lo más parecido a la realidad. Nada es exactamente igual a la realidad. Pero por eso hablamos, dentro de lo posible está libre de error. Nosotros sabemos que esa no es la realidad, pero no hay nada que se aproxime en nuestras manos a la realidad. ¿Se entiende? Esto volvió hacia atrás, no sé por qué. Entonces, perdón, alguien preguntaba algo de la casa, ¿no? ¿No? Entonces, miren, pensemos en nuestra máquina original. Nuestra máquina original costaba 250 millones del ejemplo de la semana pasada. Tenía valor residual de 20 millones, dura 5 años. Entonces, tengo que el valor depreciable es 230, durante 5 años 46 millones por año. Pensemos que 3 años después de que adquirí la máquina se había depreciado 46 por 3, 138, entonces valía 112. Le acabo de hacer la mejora por 10 millones, entonces sube el valor hasta 122.
Y después digo, mira, la vida útil original eran 5, pasaron 3 años. ¿Cuánta vida útil le resta? 2. 2. El año que quedaban 2, yo le agrego el motor que aumenta la vida útil en 1. ¿Cuántos años le restan después de la mejora? 3. ¿Cuánto? 3. 3, los 2 antes más el 1 adicional, 3. Entonces fíjense que lo que va a cambiar todo este problema es con la depreciación. 122 millones hasta el valor residual de 20, y entonces ahora te quedan 3 años, no 2 años, entonces la depreciación es de 34. Entonces, por ejemplo, alguien me decía, pero si yo le hago una mejora, sí o sí la depreciación debería aumentar porque el activo vale más. No es cierto, porque podría ser que la combinación se dé en que ya aumenta el numerador, pero también aumenta el denominador. O que yo cambie el valor residual también, entonces podría ser más o podría ser menos. No, eso no tiene ninguna correlación. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Ajá. Lo mío no es una duda, pero Tomás. en la parte donde están compartiendo pantalla, donde muestran la sala, podrían achicarlo un poco, porque tapa como parte del texto. Ah, ¿podríamos no poner eso de plano? Eso, mejor así, ¿no? Gracias. ¿No hay de qué? Entonces, valoración posterior. La empresa podría optar por el modelo del costo. El modelo del costo probablemente sea la base de todo, porque funciona para prácticamente todos los activos. Entonces funciona para las propiedades planta y equipo, funciona para las propiedades de inversión, funciona para los activos intangibles, funciona para los activos biológicos. El modelo del costo es algo más o menos simple. Dice algo de este orden. Tú tienes un valor inicial de un activo y tú tienes un tiempo. Entonces, digamos, no sé, pues esta misma máquina que dura 5 años nomás. Entonces, mientras tú usas el activo, ¿qué le pasa? Se deteriora. No. Se deprecia. Se deprecia. Perdón. Ya. Ahí sí. ¿Hasta cuánto se deprecia? Hasta el valor residual. Hasta el valor residual, listo. No por debajo de eso. Acuérdense que nosotros, por eso que quizás hemos invertido más tiempo en propiedades, planta y equipo, porque después hemos agregado otras cosas. Hemos dicho, oye, una característica importante que es como es tangible vale algo, presumiblemente, a diferencia del intangible que presumiblemente vale 0, o los recursos naturales, por ejemplo. Entonces uno dice, mira, aquí voy a tener el valor residual. No debiese valer menos que eso. Entonces tú dices, oye, mira, el primer año la compré por 100, no sé qué cosa, y ahora vale 80. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, el valor contable de esto va a ser el siguiente. Valor neto en libros. Es el valor inicial menos lo que evidentemente le pasa al activo. ¿Qué le pasa evidentemente? ¿Qué le pasa a una PPE regularmente? Deprecia. La depreciación. Se deprecia. ¿Qué podría pasarle? Se deteriora. Se deteriora. Pero quizás no. Entonces no es como que todo el rato la empresa esté diciendo, oye, mis activos están deteriorados, llamemos a gente, etcétera. Primero, no hay plata para eso. Segundo, uno dice, oye, mira, las sillas en las que están sentados los que están aquí en la sala, ¿están rotas? ¿Están deterioradas? ¿Alguno de ustedes tres las ve deterioradas? No, listo. Chao, nadie hace un test de deterioro. La empresa dice, oye, la máquina sigue produciendo, listo, no veo ninguna señal de deterioro. No es que la empresa esté siempre calculando el deterioro, ojo. Entonces tú dices, oye, hubo un incendio, hubo un terremoto, hubo una sequía, por ejemplo, que decían al principio.
se robó algo, se evaporó, etcétera, eso podría ser una señal de deterioro. Es una evidencia física. Podría haber algo que no es tan físico. Oye, el barrio se puso malo. Las tasas de interés subieron mucho en el mercado. Ya a nadie le gusta este activo, entonces es poco líquido. Algunas de las que analizaban en la ayudantía con la Isaela. Entonces, quizá no es tan evidente las otras razones del deterioro, pero cuando tú tengas una de esas señales podrías calcular el deterioro. Que eventualmente no hay deterioro. Entonces tú dices, oye, mira, la silla se rompió. Entonces fíjense que la universidad va y hace una inversión en la silla. ¿Cómo recupero la inversión? ¿Cómo la universidad recupera la inversión que hizo en la silla? Dándole un uso. ¿Cómo? Dándole un uso. Listo, Dándole. un uso. Entonces vamos a decir que hay un valor mientras la gente se siente, el valor en uso. Lo que después vamos a llamar el valor presente de los flujos de caja. Listo. ¿De qué otra forma puede recuperar el valor? Miren que esto podría ser súper bien. No es solo la silla. Tú tienes la inversión en la sala híbrida y la sala híbrida no tiene ningún valor en uso desde el jueves. ¿Qué debería hacer la universidad si vamos a estar en fase 1, no sé, 10 años? ¿Venderla? Venderla, pues listo, entonces hay un valor de liquidación. ¿Se entiende? Entonces fíjense que aquí el valor en uso considera que el activo esté vivo, en el sentido metafórico, ¿sí? Y en el valor de liquidación es muerto. Yo me deshago del activo. Entonces piensen en esto, no es nada contable, empresarial. Piensen en un auto de Uber, más fácil. Si tú utilizas el auto en Uber en valor presente, una técnica que vamos a corregir, ustedes obtienen 7. Si los venden ahora ya, obtienen 8 por el auto. ¿Prefieren usarlo o venderlo? Venderlo. Venderlo. Es empresarialmente lo más lógico, lo óptimo, digamos. ¿Por qué? Porque ¿para qué lo voy a usar si recibo 7 y vendiéndolo lo puedo vender en 8? ¿Por qué alguien me lo compraría con 8? No sé, pues porque quizá usándolo puede conseguir 9. Podría tener una ventaja competitiva a la otra parte. Entonces tú dices, oye, si yo usándolo consigo 11 y lo puedo vender por 8, ¿qué hago? ¿Lo uso o lo vendo? Lo uso. Lo uso, listo. Entonces el valor que voy a recuperar es el mayor entre ambos, pero trasciende de cualquier cosa contable, una decisión, insisto, empresarial óptima. ¿Se entiende? Entonces tú vas a decir, oye, esta es nuestra regla de oro, la voy a colocar acá. Tú dijiste que el activo valía 90. Si lo vendo, recupero 70. Si lo uso, recupero 75. ¿Cuánto voy a recuperar? Si lo vendo 70, si lo uso 75. ¿Cuánto es lo máximo que voy a recuperar? 75. 75. Contablemente dice que vale 90. ¿Algún día voy a recuperar los 90? No, listo. Entonces tus estados financieros son fraudulentos. Eso es lo que no puede pasar. Tú estás engañando a los inversionistas porque le dices, mira, la silla vale 90. ¿De a dónde si nadie se va a sentar? Si vamos a estar no sé cuántas semanas en fase 1. Entonces, en realidad tiene un valor de uso significativo. Aparte, tú podrías decir, oye, además el activo se deprecia menos si lo uso a que si no lo uso. Es menos evidente, pero con los aviones pasa mucho eso. Tengo que sacarlo a dar una vuelta porque el mantenimiento con el avión guardado en el hangar es mucho más caro que el mantenimiento con el uso. Entonces tú puedes decir, oye, vale menos todavía si no lo uso. Chuta, entonces quizás te conviene venderlo lo antes posible porque después va a ser un cacho hacer el mantenimiento. O en máquinas muy específicas volver a aprenderla, hacer el setup, detiene la producción por mucho tiempo, por eso los mantenimientos son programados y son por etapas, no paro toda la fábrica para hacer el mantenimiento completo. Entonces,
Eventualmente tú vas a decir, oye, si tú me dices que en la contabilidad vale 90, pero lo mejor que voy a recuperar es 75, esa contabilidad es un fraude. Entonces tú vas a decir, baja de valor hasta 75, por ejemplo. Entonces esa diferencia que baja, ¿qué va a hacer? Un deterioro. Deterioro. Ya. Y aquí viene algo importante que les va a contribuir al siguiente curso, al de contabilidad gerencial. Yo tenía un activo que valía 90, ahora lo desvaloricé, digamos, hasta 75. Baja el activo, no cambia el pasivo y los accionistas no han retirado plata. Eso calificaría como un gasto, pero fíjense que la depreciación sí es un gasto, el deterioro no es exactamente un gasto. La silla, ¿por qué se deprecia? Físicamente, ¿por qué se deprecia? Por el uso. Porque se sientan. Entonces, fíjense que el beneficio económico es sentarse. Si la sala se incendia y se queman todas las sillas, no se pudieron sentar. Entonces, la pérdida por deterioro, que es lo que vamos a llamar, responde a que la empresa perdió de valor los activos, pero no generó los beneficios económicos que yo esperaba. En cambio, en el gasto, yo sí hice eso. El costo de venta es un gasto obvio. Oye, yo tomé un televisor y lo vendí. Me generó el beneficio económico. Hubo un incendio en la bodega, no habían seguros comprometidos y el televisor se destruyó. En ambos casos tengo menos inventario. Lo que pasa es que en uno lo cambié por efectivo, en el otro no tengo nada. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno lee los estados financieros, eso es muy significativo. Entonces, tú tendrías que decir, oye, la pérdida por deterioro es mal llamada gasto por deterioro. En la definición contable suena como gasto igual, pero es mucho más claro que tú no esperas que se te quemen las sillas, que se te incendien los computadores, que se caiga una pared y se rompan todos los inventarios, etc. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Profe, en el gráfico que hizo de la pérdida por deterioro, ¿es como toda la línea o por qué hizo eso como? Claro, toda la línea. Ah, ya. Ujú, Profe, ujú, en el caso que dio de Uber, por ejemplo, ujú. decía que, ¿cómo se llama? Que si yo le voy a sacar 8 al auto usándolo y 9 vendiéndolo, que era mejor venderlo. Claro. Pero en el caso de que yo, por ejemplo, hago 8 usando el auto, me queda el auto para usarlo, digo, para venderlo todavía después de haberlo usado, ¿no? No, pero esos 8 ya considera que cuando esté Ah, hecho ya. pebre al final tú ya lo vendas. Esa era mi pregunta. Claro, son todos los flujos que te van a generar usándolo y incluyendo el valor residual al final de la vida útil en el fondo. Gracias. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya. Después, cómo se deterioró, vamos a poner acá que esto va a bajar, pero siempre hasta acá nomás. ¿Sí? Entonces, hay uno va a decir, oye, mira, quizás si se quemó la silla, no es que valga cero, porque en el fondo uno dice, oye, mira, hay como una especie de jaula abajo de la silla para que dejen la mochila, pero nadie la usa. Literal, nadie aquí en la sala la está utilizando. Entonces, si yo rompo los fierros de abajo, la silla está deteriorada. ¿Ustedes creen que si hay una parte del activo que nadie usa y se rompe, vale menos? ¿No? O sea, sí. Según yo, sí, igual sí. ¿Por qué? Porque, o sea, con o sin uso, el precio que tú pagaste es por el equipo completo. Entonces, a la hora de venderlo, vas a tener que especificar que ya no tiene esa parte y para el futuro comprador eso igual influye en el precio que va a pagar, ¿o no? ¿Ya? O sea, es posible. Eso es lo que queremos esbozar. Podría ser, habría que hacer el cálculo, no sabemos. Pero fíjense que hay algunos casos en lo que podría ser irrelevante. Por ejemplo, tú vas a poner una fábrica, la pones en un barrio bueno o en un barrio malo. Depende. Malo, 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 ¿por qué? más barato. Más barato, pues listo, una decisión de negocio. Ya, Pero, profe, igual dependería, ¿o no? ¿de qué? ¿Dónde podría tener como más fácil llegada para los trabajadores? Por ejemplo, si en un barrio bueno, pero el barrio bueno tiene acceso fácil a un metro.
Pero el metro se pone la estación por donde esté el barrio o por donde la gente necesite ir. No, digo según dónde vamos a elegir el terreno, po. Si es que el terreno en el lugar malo no tiene fácil acceso, es preferible elegir el lugar bueno, Ya. así como llegar más Me trabajadores. refiero a malo en que sea peligroso, no en que sea de difícil acceso. Pero igual podría serlo de difícil acceso, o sea, miren la universidad. O llego en bus y no me atrevería a decir que es el mejor barrio del mundo, ¿se entiende? Pero podría ser que la competencia directa, la de los Andes, sí esté en un barrio bueno. Pero aquí nos costó mucho menos construir que en la de los Andes. ¿Se entiende? Originalmente yo entiendo que hay una razón mucho más poderosa que el costo, porque probablemente para la fundación el costo sea un segundo o un tercer factor. Es que en realidad ustedes tuvieran que pasar por una realidad que en el momento de construcción era distinta al 90% de nuestros estudiantes. ¿Se entiende? No es como que yo cruce la calle de mi casa a la universidad y de la universidad a la casa, es distinto aquí. De todas formas, tú dices, oye, no hay fábrica instalada en Vitacura. Es muy caro el metro cuadrado. Tengo que ir a ponerlo a una parte que no tiene los mismos parques, por último, aunque no sea más peligroso, pero tengo que ir a ponerlo, por ejemplo, a Pudahuel. Es más barato. Pero fíjense que eso es si una fábrica. Si tú quieres una casa para vivir con la familia, la pones en un barrio, la compra en un barrio bueno o en un barrio malo. Uno Si bueno. pudiera elegir, obviamente, si pudiera elegir. ¿En? Un Barrio barrio bueno. bueno, listo. Entonces fíjense que va a cambiar eso, porque tú dices, oye, mira, el barrio se puso más malo de lo que era, la fábrica baja de valor. ¿No? No, ¿por qué no? Porque se mide por lo que hay adentro de las fábricas. Eso, por la capacidad que tiene de producir. Entonces, fíjense que en algunos casos el valor en uso es súper Profe, importante. Entonces tú dices, oye, si yo vendo la propiedad, vale la mitad, pero nunca la quiero vender, pues la quiero seguir utilizando. Entonces tú tienes un camión con frigorífico. Oye, si está todo rayado, si está hediondo, a nadie le importa. Mientras funcione el frigorífico, lo puedo arrendar súper caro. Lo que pasa es que si tú tuvieras que vivir en ese activo es distinto, pero fíjense que cambia el espíritu de la empresa. Entonces hay algunas veces que uno dice, oye, está súper feo, ¿a quién le importa eso? No implica deterioro. Podría ser que eso es más eficiente para la empresa, gasto menos, ¿entiendes? Y tiene que ver con la política en el fondo empresarial. Por eso tienen que pensarlo en el formato de la empresa. Tú vas al Líder y al Jumbo, ¿cuál está más cochino? Al líder. ¿Por qué? Porque, no sé, que así nomás. tiene una política de empresa menos premium, según yo. Es como más de fácil acceso. mientras que Pero el tiene Jumbo una te política dice, de empresa de ser sucia. no, pero, o sea, según yo, como que la calidad recae como en los detalles. Y Pero ¿Pero Jumbo por qué, po? se... ¿Cuál es la política del líder? Y está abajo de su nombre. precios bajos Eso es siempre. más Precios como- bajos siempre. Para mantener los precios bajos tengo que ahorrar en costos. Por ejemplo, que los carros estén más cucarros, que esté más sucio, invierto menos en limpieza. ¿Entiendes? Por ejemplo, si ustedes van a Tricot, nunca les van a dar papel de regalo. Hay un vendedor para toda la tienda, no hay 10 como en París. Sus gastos de administración y ventas son significativamente más bajos. En última línea, Tricot le va mucho mejor que Falabella, le va mejor que Itel, le va mejor que La Polar y le va mejor que Cencosud. Pero porque se ahorran todo eso. La empresa no gana plata por magia. Entonces tú dices, oye, bueno, estoy dispuesto quizá a poner una fábrica camino a Rancagua. Voy a tener que pagar buses para transportar a los trabajadores, etcétera. Quizás les voy a tener que compensar esa hora, porque claro, si tienen que pasar a buscar a las 5 de la mañana en la TAM Airlines, oye, tengo que ir a ponerme al lado del aeropuerto. Aunque una parte de las oficinas de la TAM está en Nueva Las Condes, ahí en Rosario, sí, pero lo menos posible porque los otros tienen que trabajar en vivo y en directo en el aeropuerto, ¿se entiende? Y eso queda lejos y debiéramos tener un metro seguro, pero es lo que hay nomás, por una decisión empresarial. Perdón. ¿Alguien decía algo de la casa? ¿O no? ¿O está escuchando música? Entonces, Profe, esa tengo una duda. decisión... Profe, tengo una duda. Ahora sí, ya. Es que, si es que yo tengo una empresa en un lugar en un mal sector, y ¿Ya? resulta que, no sé, después cerca de la empresa ponen alguna otra cosa que hace que el terreno baje menos. Eso, usted dijo que no afectaba a la empresa, pero
el patrimonio no se ve afectado si es que Bueno, entonces, es que a eso valor quiero de mi ir. terreno. Justo a eso quiero ir. Depende para lo que tú la tengas. Quizás si la fábrica está en un mal barrio, a nadie le importa. Pero si la casa está en un mal barrio, baja esto. Después se deprecia el año siguiente, ¿ya? Entonces voy a seguir por acá. Pero después el barrio se puso bueno. Entonces, ¿qué va a pasar con el valor del activo? Si el barrio volvió a mejorar, ¿sube o baja? Sube. Sube, listo. ¿Hasta cuánto? Profe, ¿pero sube el terreno o la Todo. fábrica? El terreno, digamos. El terreno sube como la noticia que dijimos, 218% en los últimos 10 años. Clase 1 del curso, no sé. ¿Hasta cuánto sube? Porque fíjense, voy a partir con los números originales. Esto era 100, 80, se deterioró hasta 60, lo deprecié hasta 55 y ahora digo, oye, el activo vale 200. ¿Hasta cuánto puedo recuperar el valor? 200. No, porque fíjense que me costó originalmente 100, aunque ahora valga 200. Como máximo, como si nunca se hubiese deteriorado, pues entonces lo que voy a hacer es recuperar el deterioro anterior. Nada más, y después queda tal como lo habíamos dicho. Oye, nunca le pasó nada, ¿no? Que el barrio se puso malo como por 6 meses y después se puso bueno y chao. Estallido social. Oye, es que hacían protestas todo el estallido social, pero después, chao, pandemia y el barrio quedó en la misma. ¿Se entiende? Entonces podría ser que el deterioro se recupera. En cambio tú dices, oye, me senté en la silla, ya cada vez está, bueno, esta no, pero está menos acolchada o las ruedas del auto se desgastaron. ¿Puedo recuperar eso? Sí, con reparaciones. Ya, pues, pero entonces tendría que hacerle una mejora. ¿Se entiende? Hay que desembolsar más plata. En cambio, el deterioro podría recuperarse solamente por un factor externo. El barrio se puso malo, después se puso bueno y chao. O era inaccesible, el metro puso una estación cerca, ahora es accesible y listo. La empresa desembolsó cero. Entonces, a diferencia de la depreciación, que no es recuperable cuando el activo ya está depreciado, chao, porque ya generó sus beneficios, el deterioro podría hacer perder esos beneficios y luego recuperar los beneficios. Eso hay una diferencia de fondo, empresarialmente de fondo, a que sea los otros casos. ¿Se entiende? Entonces, Profe, ajá. o sea, las ganancias que yo llegue a tener si es que vendo, no sé, un terreno es porque yo invertí un poco más en arreglarlo. Podría ser, pero perdón, ¿tú por qué venderías un terreno? Porque quizás ya no lo necesito o quiero hacer otra inversión y necesito la plata del terreno. Ah, ya sí, entonces sí ganaría. Sí ganaría de inmediato en el fondo, o sea, solo cuando lo venda. Si tu intención era que compraste un terreno y tú esperaste que subiera de valor, eso es justamente lo que empezamos a ver el jueves, propiedades de inversión. ¿Entiendes? Pero si lo vendiste como cualquier otro activo y llegó alguien con una oferta súper buena. Esto me pasa mucho con el profesor Pizarro que lo discutimos. El profesor Pizarro es gerente de finanzas de una empresa que es una imprenta gigantesca, pero queda en un barrio caro, queda en Macul. Esto no está ubicado en San Bernardo, que es bastante más barato el metro cuadrado. Entonces, todos los años viene Falabella y le dice, quiero construir un mall acá. Entonces, y le ofrecen todos los años más plata, más plata. Entonces yo digo, oye, ¿en qué momento vaya a retirarte? No, es que van a ofrecer más. Bueno, en el momento que lo venda, entonces gana plata. ¿Se entiende? Su intención no es tratar de vender, es producir, es una imprenta, pero eventualmente algún día van a ofrecer una cantidad demasiado sideral que es lo que decíamos con las viñas en las clases anteriores. Oye, te es muy caro tener una viña en Peñalolén, en Viña Cauciño Macul, me la llevo a Rancagua y el resto lo vendo y gano mucha plata. Es cierto. ¿Sí? Más dudas hasta ahí. Entonces, regla de oro. El activo va a valer el mínimo entre el costo depreciado y el valor recuperable.
Nunca más que eso. Si yo voy a recuperar más que el costo depreciado, entonces el costo depreciado. Lo que decimos, y subió hasta 200, bueno, 80 o 60, lo que hubiera valido si nunca se deterioró. Y el valor recuperable ya pusimos acá. Ese es el mayor entre ambos y es una decisión lógica, es empresarial en el fondo. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí uno va a tener una diferencia significativa cuando se trata de la compañía. Entonces uno diría, mira, el deterioro podría ser por razones que son quizá evidentes. Chernobyl, explotó una central nuclear, listo, entonces fíjense que eso va a producir otra cosa. Y de nuevo una decisión de negocio. Tú deprecias la silla, ¿hasta cuánto? Hasta el valor residual. Hasta el Ya, valor. hasta algo, buenísimo. Tú tenías una silla en Chernobyl y explotó una central nuclear. ¿Cuánto vas a recuperar de esa silla? Nada. 0. Listo. Regla de oro. El deterioro, o mejor aún, la depreciación se, digamos, come el valor del activo hasta el valor residual. El deterioro hasta 0. ¿Se entiende? Ahí hay otra razón distinta para depreciación y deterioro. No son lo mismo. Uno es habitual, el otro no es habitual. Otro lo espero, el otro no lo espero. ¿Tiene beneficios? No tiene beneficios. Uno respeta el valor residual, el otro destruye todo. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, volvemos a las láminas, por favor. Volvemos al PowerPoint. Ahí. Entonces, tú podrías decir, oye, mira, deterioré, explotó una bomba atómica, ya, pero podrían cambiar cosas a futuro. Por ejemplo, oye, esto se empezó a escapar la radiación que le echaste al domo después, etcétera, pero descubrieron que habían algunas plantas que sí crecían con ese nivel de radiación. Entonces podría darse un cambio que ahora tú dices, no hay nada que hacer aquí, pero al futuro hay algo que hacer. A futuro me conviene abrir, por ejemplo, una estación del metro en tal parte. O, por ejemplo, el negocio de la basura. Cuando la basura se empieza a descomponer, ¿qué genera? ¿Alguien sabe lo que genera la basura cuando se descompone? ¿Biomasa? Gas. Gas, ya, es biomasa, etcétera. O sea, es correcto eso, es biomasa. ¿Qué gas? ¿Alguien sabe? Metano. Y metano es un gas muy caro. Entonces, yo diría, hace 25 años nadie hacía nada, la basura está ahí, ya, chao. Pero podría tener una tecnología hoy en día, es súper utilizado, que vaya capturando el metano y puedo vender el gas metano. Y eso podría ser una diferencia significativa. O si fuera biomasa, biomasa es un combustible. Entonces, lo más evidente de la biomasa son las empresas forestales. Tú para talar necesitas tener harta energía y después para procesar la madera y convertirla en celulosa, en pañales, en servilleta, en lo que sea, necesito energía. Cuando tú talas, tú vas cortando los retazos del árbol, las ramas, los nudos, etcétera, y eso lo podría ocupar como combustible para hacer el procesamiento. Eso es biomasa, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, como los sobrantes, que en este caso del procesamiento de la basura, el sobrante sería el gas metano, podría hacer perfectamente eso. En general son productos que tienen bajo valor, pero con el tiempo podría cambiar eso. A eso me refiero. El metano sube mucho de valor. ¿Se entiende? O si tú tenías una extracción de oro, tú sacas algo de plata, algo de zinc, algo de molibdeno, algo de cobre, obviamente, y quizás tierras raras. Y entonces no era nada.
cobalto valía súper poco hace 5 años, ahora vale mucho el cobalto, entonces el litio y así sucesivamente, y quizás me tengo que cambiar de negocio, pues mi negocio era el cobalto y el litio, no el potasio. ¿Entiendes? Podría cambiar, por lo tanto recupero el valor. Podrían ser casos más trágicos, por ejemplo, tú eres un zoológico, alguien se mete a la jaula de los leones, o muere la persona o mueren los leones, y lamentablemente decido matar a los leones. ¿Cuánto voy a recuperar del valor de los leones? Nada. Nada, listo. ¿Tú esperabas que pasara eso? ¿Tú esperas que la gente normalmente en un zoológico se meta a la jaula de los leones? No, ¿se entiende? Y en ese caso tú dices, oye, es irrecuperable. Pase lo que pase, ya no hay nada que hacer. Te podría pasar lo mismo con los teléfonos públicos. Tú dices, oye, no es que yo haya matado los teléfonos públicos, una disrupción tecnológica. Oye, los teléfonos públicos eran súper rentables hasta que todos tienen celulares. Y cuando todos tienen celulares, a nadie le importan los teléfonos públicos. Entonces tú dices, oye, antes yo lo depreciaba hasta lo que valga en metal, etcétera, o recupero el cableado, el sistema, ya listo. Ahora tú dices, yo tenía un teléfono público, ¿cuánto te generará ahora? 0. ¿Cuánto lo recupero si lo vendo? ¿Alguien de ustedes quiere comprar algún teléfono público? Entonces recupero 0. Si lo voy a vender además, fíjense en esto, voy a incurrir en costos. Entonces, si tú quieres vender un teléfono público y hay que sacarlo, hay que desempotrarlo, el cableado, etcétera, es un cacho, voy a salir en contra. Tú vas a vender la silla que está aquí y eso podría valer 5 lucas. Pero yo no la voy a venir a buscar hasta Peñalolén. Oye, tengo que enviarla, no sé, a Maipú. Ah, no, 8 lucas. Voy a salir en contra. Entonces, por eso que muchas veces la empresa dice, oye, está bien, estoy dispuesto a dejar morir el activo y recuperar 0, así como botar la impresora en vez de llevarla al servicio técnico que queda, no sé, a 2 horas de viaje. Es una decisión más bien económica que contable. ¿Sí? Entonces, hay que hacer 2 clarificaciones. Una clarificación es que el modelo del costo tiene 2 diferencias al menos en el cálculo del valor recuperable. Por una parte, cuando uno ve el inventario en Introducción a la Conta, uno dice, el inventario podría venderse con pérdida, entonces voy a calcular el valor realizable neto. Ya. El valor de liquidación, valor neto de enajenación, valor neto realizable de la propiedad planta de equipo es casi lo mismo, no es exactamente lo mismo. Por esta razón, tú dices, las sillas ya no nos sirven más, las voy a vender, hay que pagar costos de transporte, hay que pagar, no sé, si es una propiedad le pagaré al corredor de propiedad, etcétera, hay que incurrir en esos costos. Si tú tienes una partida de fruta que no está en las óptimas condiciones, entonces tú para venderla deberías incurrir en packing, en empaquetamiento. Entonces quizás hay ciertos costos adicionales de terminar el producto que no está en una propiedad planta de equipo, porque la propiedad planta de equipo ya está terminada. Recuerden que los inventarios son las materias primas, los productos en proceso, los productos terminados y los consumibles o repuestos. Entonces, los productos en proceso requerirían un costo de terminar. Ponerle el envase, hacer un tratamiento adicional, etcétera. Tú podrías decir, oye, mira, siempre puede haber un mercado alternativo. Por ejemplo, tú haces zapatillas, tú eres Nike o eres Adidas o eres cualquier empresa y tú haces zapatillas pero no salen con el estándar de calidad que tú dices. Oye, tiene una rayita, una parte salió un poco pifiada, los cordones están corridos, etcétera. ¿Las boto a la basura? No, No. ¿Qué hago? las vendo baratas. ¿Dónde? En un El outlet. outlet, pues listo, hay un valor. Entonces tú dices, oye, quizás no recupere el valor. Si hago 70% de descuento, capaz que no recupero los materiales, pero recupero algo. Contra 0, algo siempre mejor, es infinitamente
mejor que si yo pusiera 0. Entonces, ahí lo que uno va a decir es algo de esta manera. Tú vas a decir, oye, mira, si yo tengo las zapatillas pero quedaron mal hechas, para lograr venderla en el outlet, igual tengo que incurrir en otras cosas. Debo transportarla hasta el outlet, debo ponerla en una caja, etcétera, no sé. Quizás tengo hecho bien el molde, pero me falta todavía pintarla, etcétera. Y entonces ahí la empresa decidirá o no, pero cuando es el caso de los inventarios hay costos de terminarlo. Cuando es el caso de las propiedades, planta y equipo, no hay costo de terminarlo. ¿Se entiende? Primera diferencia del BRN quizás que ustedes calculaban comparado con lo que vamos a decir hoy, el valor razonable menos los costos de disponer del activo, de enajenar, de liquidar, como queramos llamarlo. En el fondo yo evito llamarle costos de venta porque el costo de venta está más asociado al costo de las unidades que vendí del inventario. Pero si quieren llamarlo así y les es claro, bienvenido sea. ¿Sí? Segundo, cuando el activo se deteriora, yo pierdo plata. Cuando el activo ya no está deteriorado, ¿yo gano plata? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué hago entonces? Si no gano cuando sube el activo, ¿qué hago? Fíjense que cumple con la definición de ingreso, porque en el fondo digo, aumentó un activo y no aumentó el pasivo ni los dueños pusieron plata, por lo tanto cumple con la definición de ingreso. Entonces digo, pero no es en realidad que gane, es que dejé de perder, primera cosa. Y segundo, si yo digo ingreso por deterioro, suena muy extraño. Ingreso por incendio, ingreso por terremoto, ingreso por robo, ingreso por inundación, ingreso por sequía, todos suenan muy raros. Financieramente, trascendamos de la parte contable, pero uno dice, ¿y cómo voy a ganar plata porque se deterioraron los activos? O se dejaron de deteriorar. ¿Se entiende? Entonces, en vez de nombrar ingreso por deterioro, y esto yo lo he discutido harto con otros profesores además, debiésemos hablar de recuperación del deterioro. Oye, dejé de perder. ¿Dejar de perder es lo mismo que ganar o casi lo mismo, pero suena mejor? No suena ingreso por deterioro, una cosa bien ridícula. ¿Entiendes? Dos advertencias que queríamos tener claro para, por ejemplo, leer un estado de resultado y que no diga jamás ingreso por deterioro. Pero se van a encontrar, lamentablemente. ¿Sí? ¿Y cómo tiene que decir? ¿Recuperación por deterioro? Recuperación del deterioro, reversión del deterioro también se utiliza bastante, pero tiene como mucho más sentido empresarial, pues a eso me refiero. ¿Sí? Entonces, una pregunta. Ajá. El valor realizable neto, entonces, sería el valor de liquidación al final, ¿no? Sí, claro. La verdad. El neto se refiere a que yo le pague un corredor, que yo lo transporte, que tenga que exportarlo y llevarlo hasta alguna parte, una cosa así. Como todos esos costos que implicaría deshacerme del activo. Ya, muchas gracias. ¿Más dudas? ¿No? Entonces pongámosle número. Dice, se adquirió un tractor para el cultivo de la remolacha con un costo directo por parte de la compañía importadora de 71.400.000 IVA incluido, en la modalidad de free on board con pago al contado. Aunque el tractor queda utilizable de inmediato, la compañía le solicitó crédito por 60 días al proveedor, el que cobrará un interés de 1,3% efectivo por mes. Además, los impuestos de internación y otros gastos de colocación y prueba para dejarlo en las condiciones productivas solicitadas por la gerencia son de 5 millones más IVA. El tractor tiene una vida útil de 6 años o 100.000 kilómetros, un valor residual de 9.200.000 y se utilizará el método de las unidades producidas para su depreciación. El vehículo recorrerá 10.000, 25.000, 15.000 y 20.000 kilómetros el primer, segundo, tercer y cuarto año respectivamente. Además, al final de cada año se harán mantenciones al tractor por un valor de 750.000 más IVA. El valor de continuidad o en uso y el valor razonable neto de los costos de liquidación, o sea, el VNR, de cada año serían los siguientes, y tengo ambos para los 4 años. La pregunta de fondo es, ¿cuánto es el valor neto en libros del tractor al final del cuarto año?
Eso es una buena pregunta de prueba o de control de ejercicio. Fíjense que trata de trascender de todos los asientos, no tengo que hacer ningún asiento, que ojalá es algo que logremos hacia las evaluaciones. ¿Sí? Y entonces eventualmente tengo que cumplir al menos 3 o 4 objetivos de aprendizaje. Para saber cuánto vale el tractor en 4 años más, ¿qué es lo primero que tengo que saber? Valor ¿Cuánto vale el residual. comienzo? De nuevo, perdón, no escuché. O ¿Cuánto sea, vale el comienzo? y lo que va a costar después, ¿o no? El valor residual. Ya, pero necesito un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Valor inicial. Valor inicial. Listo. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces, digamos, aquí obviamente parece obvio que el tractor para cultivar la remolacha es una propiedad planta de equipo. Pero independiente de qué clase de activo fuese, el valor inicial es exactamente el mismo. Y el modelo del costo funciona transversalmente para todas las clases de los activos exactamente igual. Entonces, ¿cuánto incluyo de esos 71.400.000? Hay que sacarle entrada. Ya, ¿cómo le saco el IVA? Dividiéndolo por 1,19. Lo divido por 1,19. 1,19, listo, me da 60 millones. ¿Por qué le quito el IVA? Porque el IVA es recuperable por sí solo. Después dice que el proveedor te va a cobrar 1,3% de interés durante 2 meses, 60 días. ¿Le incluyo o no le incluyo los intereses? No, porque No. dice que ya está operativo. Queda operativo al tiro. Eso. Entonces lo que dice Klaus, si en realidad me demorara 5 meses en ponerlo, en probarlo, etcétera, en programarlo, todos los intereses son necesarios. Entonces fíjense que aquí lo de fondo es que yo tengo que despedir a un gerente, porque piénsenlo en el extremo. Yo digo, oye, mira, 1,3% al mes es súper caro. ¿A qué gerente despido? ¿Al de adquisiciones o al de finanzas? Al de finanzas por pedir un crédito de 60 días. Listo. Porque tú podrías decir, oye, para que funcione el tractor, ¿yo necesito los intereses? No. No, pues, porque queda al tiro. Entonces este caso es contrario al que veíamos en la clase anterior, que no quedaba al tiro y que había que capitalizar una parte de los intereses, en especial en la construcción. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Oye, aquí tengo que el activo queda utilizable al tiro. Entonces el tractor desde el día 1 te empieza a generar flujo y con eso podría pagar el préstamo. Si tú no pagaste el préstamo al tiro, la culpa es del gerente de finanzas. Eso puede ser culpa buena o culpa mala. Quizás le quiero dar un bono, quizás lo quiero castigar. Pero tengo que atribuirle esa responsabilidad. Pues tú le dices al gerente de finanzas, no, pues yo no puedo pagar. ¿Por qué? Porque el tractor lleva 6 meses parado ahí que le están haciendo análisis y pruebas, entonces no es mi culpa, es culpa del gerente de adquisiciones. ¿Entiendes? Se divide operacionalmente la responsabilidad para que pueda, insisto, premiar o castigar a alguno de los gerentes. Entonces los intereses no van. Los 5 millones más IVA, ¿se lo incluyo o no se lo incluyo? ¿Sí hay que incluirlo? Ya, ¿por qué? Porque son necesarios para poder hacer funcionar el tractor. Eso. Esos 5 millones corresponden a impuestos de internación y otras pruebas, y en el fondo esos no son recuperables. Entonces, como no son recuperables, son parte del valor del activo. El IVA no se lo incluyo, ¿por qué? Porque es recuperable el IVA. Eso, y un activo de corto plazo, no de largo plazo. ¿Se entiende? Después te dice, oye, tiene este valor residual, tiene esta vida útil y todos los años le voy a hacer mantenciones al tractor por 7.50. ¿Le agrego esos 7.50 o no? ¿Son parte del valor del tractor o no? Sí. No, es un gasto. Es un gasto. ¿Por qué? Pero se paga a final de año, ¿no? Entonces, Bueno, el Porque cuándo se pague no te dice si es un gasto o es parte del valor. Pero porque no le va a cambiar ni la vida útil, ni el valor Eso. del activo, ni nada de eso. Eso, no cambia ni el rendimiento del activo, ni la vida útil, ni el valor residual. ¿Cómo sé eso? Porque no lo dice. Si me dijera, entonces sería una mejora.
¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, si en realidad le voy a cambiar el motor o le voy a poner unas modificaciones significativas, claro. Y aparte, piensen que siempre como que la cifra les va a llamar la atención. Me pasaba, creo que la semana antepasada, con unos clientes de la consultora, decía, vendí unas camionetas que normalmente las vende en 20 millones, pero necesitó hacerle unas refacciones 6 meses, estuvo harto tiempo dedicado a eso. No es como que tú le pusiste una rosita o lo lavaste o le cambiaste el aceite o le echaste un poco de cera para que se viera brillante. Estuvo 6 meses para vendérsela a la Armada porque era una cosa de los comandos y le puso no sé qué cosa. 6 millones de pesos invertidos en cada camioneta. Entonces, obviamente, tú dices, oye, esos 6 millones no son un gasto, son parte del valor del activo. ¿Se entiende? Y eso funciona independiente que en ese caso era inventario o que en este caso el tractor sea propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Entonces, tengo el valor inicial, listo. Los 65 millones, ¿sí? Los 750 van a ir a gasto. Después de eso, entonces, ¿qué le va a pasar al activo? ¿Qué le va a pasar al activo? Va a depreciar. Se deprecia, listo. ¿Hasta cuánto? Hasta los 9.200.000 con los 100.000 kilómetros, no con la vida útil de 6 años, porque te dice que ocupa el método de las unidades producidas. Entonces vamos a decir, vale 65 iniciales hasta 9.200.000 sobre 100.000 kilómetros. Por cada kilómetro que recorre, tiene 558 pesos de depreciación. Entonces te dice, el primer año recorre 10.000 kilómetros. Listo. 10.000 por los 558, una depreciación de 5.580.000. Por ende, después de depreciarlo son 65 millones menos los 5.500, te quedan 59.420.000. Entonces aquí viene el dilema. ¿Voy a recuperar esos 59 millones o no? No. ¿Puede repetir? Voy a recuperar. Yo deprecié el primer año y el activo vale 59 millones. ¿Voy a recuperar esos 59 o no? No. No. ¿Cuánto voy a recuperar? 56 máximo. 56. Fíjense que aquí en la tablita ustedes pueden decir, oye, ¿lo vendo o lo uso? El primer año, ¿lo vendo o lo uso? Lo uso. ¿Sí? Lo vendo. Lo vendo, porque al venderlo obtengo 56, si lo uso obtengo 51. El segundo año, ¿lo vendo o lo uso? Lo uso. Lo uso, 44. Entonces, tu mejor alternativa empresarial, el óptimo, es el mayor entre ambos siempre. Entonces, ¿cuánto Oiga, voy a profe, recuperar al tercer año? una pregunta corta. Ajá. Pero, ¿cómo sabe cuánto vale el tractor en el segundo año? O sea, sabemos el valor en uso, pero no sabemos como el valor inicial menos la depreciación para el segundo año. O sea, ¿cómo sé de aquí 2021 cómo va a valer en 2023? No, o sea, es que cierto que ya el primer año se depreció 100.000 kilómetros, o sea, 10.000 Sí. kilómetros y quedó en 59 millones, ¿cierto? Ajá. El segundo año ya recorrió otros 15, si no me equivoco, otros 15.000 kilómetros, entonces eso Ajá. se depreció un poquito más, 25.000 kilómetros. Ajá. Entonces puede ser que ahí el valor en uso sea mayor, ¿no? Onda, como que ahí... como Sí, que- sí, claro. Por eso que primero solo quiero decidir cuál es el valor recuperable. Entonces dijimos, oye, el primer año lo mejor es venderlo. El segundo año lo mejor es comprarlo. El tercer año, ¿qué es lo mejor? Perdón, usarlo. El tercer año es mejor usarlo o venderlo. 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 Obtengo 32,7. Y el cuarto año es mejor usarlo o venderlo. Usarlo. Listo. Tengo eso. Ese no es el valor contable, Klaus. Mira ahora. Tengo 59.420.000 y solo voy a recuperar 56. Si yo muestro en los estados financieros que vale 59, eso es un fraude. Porque estoy exagerando la cifra de lo que voy a recuperar. Lo mejor que voy a hacer es 56. Como nunca voy a recuperar los 59, entonces hay una pérdida por la diferencia contra lo que voy a recuperar. Así que directo voy a llevar el estado de resultados esos 3.420.000. Entonces fíjense, y con esto vamos a terminar. Tú vas a tener que de los 100.000 kilómetros te quedan 90. Ahora tu activo vale 56 millones hasta el valor residual dividido los 90.000 kilómetros. Ahora se deprecia algo distinto, se deprecia 520 por cada kilómetro. Siguiente año avanzo 25.000 kilómetros, se deprecia 13. Por lo tanto va a pasar de los 56 a los 43.
Y entonces digo, segundo año, ¿voy a recuperar los 43? ¿Recupero 43 millones al final del segundo año o no? Puedo recuperar 44.300. Entonces, ¿voy a recuperar los 43? Sí, ¿Más que los 43? sí. Sí, listo. Entonces, ¿cuánto más que los 43? 1.300.000. Como yo ya había mostrado la pérdida antes de 3.420.000, entonces ahora puedo anular esa pérdida. Fíjense que no es un ingreso, pero... Murió el proyector. Sigamos acá. Entonces yo puedo anular esa pérdida por el 1.300.000. Entonces ahora fíjense que es como el gráfico que teníamos en la pizarra, sube un poquito, pero no sube por encima de lo anterior. Profe, Ujú. ahí cuando hace la fórmula de depreciación a los 90.000 kilómetros, ¿por qué le resta los 520? Porque eso es lo que se deprecia. Por cada kilómetro es 520 de esos siguientes, digamos, 25.000 kilómetros. Cambia la depreciación por kilómetro porque hice un deterioro el primer año. ¿Se entiende? Ya, sí, sí, sí. Tercer año entonces, ya avanzaste 10 y 25, llevo 35, me quedan 65. Entonces acabo de decir que ahora vale 44.300, se va a depreciar hasta el 9.200.000 y eso te va a dar 540 por cada kilómetro. El tercer año recorre 15.000 kilómetros y se deprecia hasta llegar a 36.200.000. Entonces, decimos el tercer año, oye, no voy a recuperar los 36 millones, voy a recuperar en el mejor de los casos 32, por lo tanto voy a llevar a pérdida la diferencia de nuevo, 3,5 millones. Y el último año entonces te quedan 50.000 kilómetros por recorrer, los 10, los 25 y los 15. Entonces se va a depreciar 470 pesos por kilómetro. Como recorre 20.000 kilómetros, se deprecia 9.400.000 y va a bajar desde el valor que había llevado antes, 32.700.000 hasta 23.300.000. Como el último año, justamente voy a recuperar 23.300.000, ¿hay deterioro o no hay deterioro? Ah, volvió. Si yo digo que contablemente vale 23.300, el cuarto año, ¿cuánto voy a recuperar? 0. No cero. ¿Cuánto voy a recuperar? Ojo. O sea, los 23 millones. Pues, el deterioro 23 cero. millones. Pues entonces, ¿hay deterioro? No. No, listo. Y eso concluye el modelo del costo. ¿Entiendes? Ahí pinté la tablita, si hay deterioro o no hay deterioro, como para que lo resuma. ¿Dudas? ¿No? Porque con Una una duda duda. al comienzo, bro. Ajá. Aún no está en la fecha de los controles. Están posteados en Webcurso, ¿no? En el meta cursos VIP están desde el día 1, Ya, gracias. Todos los jueves el control de lectura, del lunes al miércoles de la semana de prueba, los controles de ejercicio. Y en la última semana creo que es como del jueves al sábado, porque quedan, entre la prueba de hoy y el examen queda como 2 semanas de clase, una cosa así. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo, una cosa que se me pasó, ¿por Ujú. qué la empresa recuperaba el IVA al comienzo? Si es el consumidor final, ¿cómo van a usar la máquina para producir? ¿Por qué lo recuperan? No, porque lo recuperan contra el débito fiscal. Yo le cobro al cliente 100 millones, yo le pagué al proveedor de la máquina 20 millones, entonces al fisco le va a pagar solo el neto, 80 millones. Ah, entonces la empresa que lo trae no piensa usar ese tractor. No piensa, perdón. ¿No piensa qué? Usarlo. Ellos no son lo que van a usar como la granja. No, pero es que da lo mismo la procedencia del IVA, mientras que ya sea exento o afecto a IVA es más que suficiente. Ya, ¿Sí? ok. Listo. Que estén súper bien, ha sido todo por hoy. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, que estén bien.